uno de los misterios bien trascendentes en la historia de la Iglesia cristiana, que tiene que ver con el descenso de Cristo al Hades y al Tártaro. Primero vamos a estudiar la perspectiva católica sobre este tema, es decir, sobre el descenso de Cristo al Hades. Y dentro de la escuela católica, uno de los hombres más notables que ha estudiado este tema se llama Agustín de Hipona, también llamado San Agustín por los hermanos católicos, ¿no? Y fue un hombre que vivió en el siglo IV al norte de África, donde actualmente es Argelia, y él tiene una visión muy, digamos, breve sobre lo que significa esto, ¿no? Él dice lo siguiente, en un libro que se llama La ciudad de Dios, que es un libro compuesto de 22 tomos, y en el último libro, en el libro 21, él hace mención acerca de este asunto, ¿no? Para él, esta expresión, vamos a leer primero, vamos a leer esa cita, que habla que Cristo desciende al Hades, está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, Primera de Pedro 3, del 18 al 20, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Ah? Ese es el contexto del que viene hablando Pedro. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El mismo Pedro, en el próximo capítulo, en el 4, versículo del 5 al 6, completa esta idea. Y dice lo siguiente, hablando en el contexto de los falsos maestros, dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, estas dos citas nos hablan de que Cristo desciende al lugar de los muertos, y también dice que desciende a una prisión de ángeles caídos. Pero para la Iglesia Católica, desde la perspectiva de San Agustín, él tiene la siguiente premisa, dice, ¿no? Él, como no tenía las cosas muy claras, consultó a San Jerónimo, y este tema de que el descenso del alma de Cristo al Hades no lo tuvo muy completo, y por lo tanto él ve que solamente se aproxima a la idea de que este Hades no es el infierno. Este Hades al que desciende Jesús dice que no es el infierno. Hasta ahí llegó San Agustín, no fue más allá. Porque el problema es que muchos confunden el Seol o el Hades, lo confunden con el infierno. Y la parte más baja dicen que es el infierno, pero para San Agustín dice no. El Hades es el Hades y el infierno es otra cosa. Hasta ahí avanzó sobre esta enseñanza de Pedro, ¿ya? Surgió otro teólogo que se llama Gregorio Magno, basado en San Agustín, en las enseñanzas, y él dio un paso más adelante en estos asuntos, y él fue el que prácticamente sistematizó la doctrina del purgatorio, ¿ya? Añadiendo muchas otras cosas más. Según cuenta la historia, él tuvo una especie de visiones que le revelaron que ese lugar es el purgatorio. Y sin embargo, siendo el Hades un lugar de espera, o como dicen algunos, castigo dispensacional transitorio, sin embargo, él le llama purgatorio. Entonces, cuando los católicos enseñan acerca de estos pasajes, de que Dios descendió al lugar de los muertos, ellos lo han sistematizado como un purgatorio. Nosotros estamos afirmando que no es un purgatorio, ahí no se purga nada, simplemente es un lugar de espera. Pero la doctrina católica sí afirma que es un purgatorio donde las almas purgan sus penas y con las misas van perdiendo ahí sus pecados. Después de la Edad Media, en la propia Edad Media, vino otro de los grandes escolásticos, que fue Tomás de Aquino, también conocido como Santo Tomás de Aquino, quien en la Suma Teológica, que también son cerca de, si no mal no recuerdo, 38 tomos, él también sistematiza este asunto del descenso de Cristo. Y habla también que él sí desciende al Hades, pero lo trató como un tema muy a lo ligero, ¿no?
Para Santo Tomás y los de su tiempo decían que eso solamente simboliza que fue sepultado. Otros decían, no, sí descendió al Hades. Y otros decían, no, fue sepultado y descendió al Hades. Entonces hay tres variantes dentro de la escuela católica. Sin embargo, también está la escuela oriental, que es la iglesia ortodoxa católica, ¿no? Si queremos decir así, porque esa iglesia ortodoxa viene de una división de la iglesia católica, y es la iglesia oriental, que está justamente en el Asia y todas esas zonas de por allá, ¿no? Generalmente congregó a los armenios, a los rusos, a todos esos que viven por allá, ¿no? Un líder muy famoso llamado Juan Damasceno, o Juan de Damasco, él tiene un libro que escribe sobre esto, pero afirma que Cristo desciende al infierno. Esa es la visión que ellos tienen. Hay otra escuela que se llama la Escuela de la Reforma, donde de alguna manera nosotros tenemos una presidencia, y sin embargo Lutero toma estos versículos también muy a la ligera, no es tan claro en lo que quiere explicar. Lutero toma este pasaje como una alegoría, a veces lo toma como algo literal, pero finalmente no llega a ninguna conclusión doctrinal, ¿no? Nunca afirmó categóricamente que era literal o era alegórico. Otros reformadores también radicales, está Johannes Schaffer y hay otro Johannes Spittelmayer. Ambos juntos sostienen que Cristo descendió en su humanidad, es decir, en su humillación, como cualquier persona que sufre la muerte, pero no en divinidad, o sea, al contrario del anterior, ¿no? Entonces, decían que era como un descenso de gloria para tomar poder y tomar las llaves del infierno y de la muerte. Ahí cambian también, en lugar de Hades dicen que es infierno. ¿Qué dice luego la escuela calvinista? Que Juan Calvino fue un teólogo y filósofo, pero que mantenía la doctrina patrística de San Agustín. Él, de la misma manera que San Agustín, piensa que Cristo fue simplemente enterrado, es decir, se quedó en la sepultura, y que el descenso al Hades es como decir una alegoría más, que no es que haya descendido. Y cuando Calvino interpreta 1 Pedro 3, la primera cita que leemos, prácticamente da a entender que Cristo era Noé. Y que Cristo, como en los tiempos de Noé, le predicó a los hombres de la época. Una interpretación bien sacada del contexto, ¿no? O sea, ¿cómo va a predicar regresar al pasado o que no era como Cristo que le predicaba a los perdidos? Y que esa cita se refiere a eso, como un arquetipo. Ahora después vinieron los arminianos. Los arminianos, recuerden ustedes que ellos ponen énfasis en la salvación universal. Ahora, uno de esos arminianos es De Wet, tiene un pensamiento muy parecido a Melanchthon, y como ellos enfatizan la salvación universal, ellos hablan de la expiación por todo el mundo, dicen que en esa línea de pensamiento dicen lo siguiente: sino que así como Cristo predicó allá en el Hades, así también los apóstoles y los creyentes tenemos un ministerio de predicar también en el Hades, para que se salven los muertos y los muertos tengan otra oportunidad. Es una interpretación también que no se aproxima a la realidad bíblica. Y también hay una final que es de los adventistas y los testigos de Jehová. Tanto los adventistas como los testigos de Jehová descienden de un grupo que se llamaban los estudiantes de la Biblia, ¿no? Los estudiantes de la Biblia, con el paso del tiempo, se dividen en testigos de Jehová y se dividen en adventistas. Más o menos estamos hablando del año 1848. Este grupo de estudiantes de la Biblia, ellos niegan la existencia del infierno. Y por eso usted habla con un testigo y efectivamente ellos no creen en el infierno. ¿Ya? Dicen que el infierno se refiere solamente al sepulcro, que no hay infierno, que solamente se muere y ahí se queda el ser humano. Después de entender que hay otras escuelas, siempre es bueno, porque en algún momento ustedes se van a topar con ellos, nosotros vamos a sustentar la doctrina bíblica. Y para eso vamos a usar los pasajes que hemos leído, ¿no? 1 Pedro 3, 18 al 20. La expresión, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, ¿qué significa? Es la que
ha causado más controversia, ¿no? Schoenfeld, que ya lo hemos mencionado, decía que vivificado en espíritu se refería al Espíritu Santo y que él había descendido en divinidad. Otros decían que ese espíritu es con minúscula y se refiere al espíritu humano. Así que fue la humanidad la que descendió. Sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, que Dios es hombre y también, perdón, que Jesús es hombre y que también Jesús es Dios, ¿no? Él es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad que se encarna como ser humano. Eso nosotros ya lo sabemos porque creemos en ese misterio de la Trinidad. Y fíjense, cuando Él muere, dice la palabra que Jesús exhaló el Espíritu, así dice. Cuando Él muere, sale ese Espíritu divino, muere el cuerpo, queda el alma subsistente, y entonces Él desciende, pero para poder descender, otra vez es vivificado. Y recuerden, ¿por qué tenía que ser así? Porque tenía que cumplirse la promesa que la muerte no lo puede retener. Ya, eso ya está en la profecía. Entonces, Él es el único que la muerte no lo ha podido retener, porque Él es el que tiene las llaves. Él es Dios. Entonces tenía que descender como Dios, porque si no hubiera descendido como Dios, la muerte lo hubiera retenido. Busquen desde el 2 de Pedro 2:4. Dice ahí: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para que sean reservados al juicio. Y fíjese que esta es la única vez que aparece el griego tártaro, que se traduce como prisiones. Sin embargo, Reina Valera lo tradujo mal y lo traduce como infierno. Pero el infierno en griego es Gehenna, no es tártaro. Y Gehenna es el lago de fuego, tártaro es prisión. Son conceptos diferentes. San Judas 1:6-7 dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿No? Si abandonaron su morada significa que se fueron de los cielos. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, tártaro, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué nos dice esta cita? Judas ahora está diciendo que esos espíritus que abandonaron su dignidad y su morada han sido tomados prisioneros en prisiones oscuras para un futuro ser juzgados. O sea que ese lugar no es el infierno, porque el infierno es al último. Del infierno ya no hay vuelta atrás, pero en una prisión es momentáneo. Entonces estamos viendo que Pedro y Judas tienen el mismo concepto de que Jesús desciende a los cielos, a un lugar de prisiones de ángeles caídos. Entonces vamos a ver quiénes son esos ángeles que vivieron antes de Noé. Si nosotros nos vamos a Génesis 6, del 1 al 4, ahí vamos a ver ahí, Génesis 6, del 1 al 6 dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios, subrayen los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Hasta ahí nomás, de aquí volvemos a este pasaje. Pero lo he leído para que podamos entender lo que está diciendo Judas. Estos entonces ángeles, en Génesis se les llama hijos de Dios. Así se les llama, ¿no? Y que también han caído porque han hecho cosas
que el Señor les había prohibido. Entonces, esa fornicación contra natura significa que entre los mismos seres tienen fornicación contra natura, ¿no? Y también significa con otro tipo de seres. Y por eso dice, así como los sodomitas fornicaron, estos ángeles caídos también fornicaron. Y Génesis nos dice que ¿cuál fue su pecado? Que tuvieron relaciones con las mujeres, contra natura. Que estos ángeles caídos, que en Génesis le dicen hijos de Dios, son aquellos que están tomados prisioneros, porque para Dios resultaron peligrosísimos. ¿A qué descendió el Señor? Vamos a ver. Volvamos a 1 Pedro 4:5. ¿Qué dice el 5? Y ese es el contexto dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, primero, ¿qué vamos a entender sobre esta afirmación? Y aquí les voy a leer este resumen. Primero, debemos entender que lo que dice Pedro es que Dios juzgará a los vivos, que permanezcan cuando Cristo venga por segunda vez. Pero también va a juzgar a los muertos, que ya han muerto, que ya han experimentado la primera muerte. Y por eso luego podemos entender en el verso 6 que dice, porque, en ese contexto del juicio, lo cual implica que está refiriéndose al juicio, que hay unos muertos que no tuvieron la suerte de escuchar el Evangelio por los apóstoles. Y la iglesia de hoy, y ni por la iglesia de hoy, nosotros ya no podemos predicarle a los muertos. O sea, cuando viene Cristo ya habían muertos, y a esos muertos no se les puede predicar, nosotros no le podemos predicar, el único que le podía predicar a esos muertos antes de Cristo era Cristo. ¿Y por qué tenía que predicarle a los muertos? Porque por promesa, porque recuerden que está diciendo que Dios juzga a los vivos y a los muertos. Entonces, esos muertos antes de Cristo, alguien les tenía que predicar. Nosotros no podemos, como dice un teólogo, que ahora nos debemos dedicar a predicar a los muertos, sino que el único capacitado para predicarle a los muertos entonces era el mismo Jesucristo. Lo más importante es de que Cristo derrota la muerte y derrota al diablo. Eso es lo más importante. Vámonos a Efesios 4:8. Ya vamos terminando. Efesios 4:8. Esto es lo más importante que ha sucedido cuando Jesús desciende al Hades. Por lo cual dice Efesios 4:8, subiendo lo alto, eso se refiere de la ascensión de Cristo a los cielos, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Ese es el contexto de los dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿no? A los que estaban cautivos. Hebreos 2:14 al 15. Hebreos 2:14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos, o sea, vivos y muertos, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los liberó de la esclavitud de la muerte, porque dice que ellos estaban sujetos a servidumbre del diablo, allí. Estaban sujetos, estaban condenados, y el único que tomó cautiva la cautividad, es decir, al diablo, fue Cristo. Y por eso lo vence. Lo más importante es que venció la muerte y venció al diablo. Y fíjense que dice esa palabrita, que pudo asistir a esos ángeles caídos, pero prefirió ¿a quién? Dice, prefirió a la descendencia de Abraham. ¿Qué pasó con esos ángeles caídos? Los dejó ahí. ¿Qué les dijo? ¿No los evangelizó? No podemos decir qué les dijo, no sabemos. Lo que sabemos, y eso lo voy a saber más adelante, es que sus seres espirituales todavía se quedaron encerrados, porque dice el Apocalipsis que van a ser liberados para atormentar en el día de los juicios. El quinto sello. Por aquí, por lo pronto, todo lo del cuarto sello ha quedado explicado, clarificado, que el Hades y la muerte son lugares de espera, que el Tártaro es un lugar de prisioneros de ángeles caídos, que el Señor ha descendido a predicar a los muertos porque no tenían otra opción,
hemos aprendido que tiene poder, la muerte tiene poder, y que ese poder se le ha dado desde que Jesucristo ascendió para matar a todos los que se están oponiendo al Evangelio de Cristo y obviamente a todos los que tenemos que morir de una u otra forma, pero tiene esa potestad. Y eso significa entonces la apertura del cuarto sello.